Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Societario Moderno. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con dos grandes abogados, quien es el doctor Alberto Rebasa y la doctora Magali Varela, quienes nos van a exponer el tema de control previo de concentraciones empresariales. El doctor Alberto Rebasa estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en la Universidad de Virginia y estudios en la Georgetown University y en Inglaterra. El doctor Rebasa es socio gerente de Rebasa, Alcazar y de las Casas. Es especialista en fusiones y adquisiciones, financiamientos, mercado de capitales, corporativo y private clients. Por otro lado, la doctora Magali es asociada senior del área libre de competencia del estudio, especialista en regulación y libre competencia con amplia experiencia en control de concentraciones empresariales y conductas anticompetitivas, así como competencia desleal, protección al consumidor y eliminación de barreras burocráticas. Estimado doctor Alberto Rebasa, doctora Magali, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponentes en este Diplomado de Derecho Societario Moderno. Nos sentimos muy honrados, muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que puedan iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Eh, bueno, creo que el punto inicial en esta exposición es hablar sobre la necesidad o no de que los países cuenten con un control a las fusiones y adquisiciones. Como ustedes saben, el desarrollo empresarial se va efectuando básicamente de dos maneras muy importantes. El crecimiento orgánico o el crecimiento inorgánico de las empresas. El crecimiento orgánico de las empresas es el crecimiento natural, digamos, es el crecimiento mediante el cual una empresa productora de un activo X, galletas, televisores, carros, chips, lo que sea, va ampliando progresivamente la venta de sus productos a través de unas herramientas de marketing, a través de una mejora de sus productos, a través de una red de comercialización muy importante. Y a medida que va creciendo la compañía de manera orgánica, es decir, de manera natural, las compañías pueden ir ampliando su capacidad de producción. Para eso las compañías necesitan de un elemento fundamental que es el financiamiento. El financiamiento, la obtención de fondos pueden ser fondos propios, los aportes de capital, o pueden ser fondos de terceros, que son principalmente los préstamos bancarios. Y así, naturalmente, una compañía puede ir creciendo en distintos productos. Puede comenzar con un producto alimenticio, galletas, luego puede saltar a otro producto alimenticio, chocolates, puede pasar a otro producto, panetones, y así ir ampliando mercados y desarrollando su negocio de manera muy dinámica. Un caso, digamos, típico, el Grupo Gloria, ¿no? Comenzó con un desarrollo de los productos lácteos, y a partir del desarrollo de productos lácteos fue desarrollando otros productos alimenticios en el Perú. El crecimiento orgánico normalmente es un crecimiento muy lento. Es un crecimiento que requiere primero la puesta de un experimento, de la venta de un producto que se tiene que testear en el mercado, se tiene que confirmar que efectivamente es algo que causa demanda por parte de los consumidores, y a partir de eso se produce este crecimiento al que yo hacía referencia, y es un crecimiento que nuevamente puede tomar muchos años para que una compañía pueda obtener un porcentaje de mercado, un market share relevante. Entonces, muchas veces las compañías, cuando son compañías prósperas, cuando son compañías robustas, cuando son compañías exitosas, eh, prefieren acortar esos crecimientos y desarrollar un crecimiento inorgánico, y ese crecimiento inorgánico se construye básicamente comprando otras empresas, ¿no? Entonces, una empresa que producía galletas, en vez de
ella misma comenzar a producir chocolates, evalúa si conviene mejor, en vez de desarrollar un chocolate, crear una marca para ese chocolate, desarrollar envoltorios y un packaging para ese chocolate y hacer sinergias con su negocio de galletas, en un momento determinado la compañía puede decir, no, mejor en vez de desarrollar un proyecto de producción de chocolates, mejor me compro una compañía de chocolates. Y el crecimiento no orgánico básicamente es la compra de otras empresas y de esta manera el crecimiento se acorta sustancialmente. ¿Por qué se acorta sustancialmente? Porque de un día al otro, después de efectuada la compra, la compañía ya tiene fábrica de chocolate, la compañía ya tiene empleados expertos en chocolate, la compañía tiene ya marcas de chocolate, la compañía tiene ya una cadena de distribución de chocolates. Es decir, lo que pudo haber tomado años en saltar del negocio de galletas al negocio de chocolates, puede tomar, en el caso del crecimiento inorgánico, muy poco tiempo. Y de hecho, la compañía que ya compró una empresa de chocolates puede decir, oye, me encanta el negocio de chocolates, yo quiero crecer más en el sector de chocolates. Y nuevamente las posibilidades doblan o se desdoblan hago una marca de nueva chocolates, una marca adicional de chocolates, o me compro otra empresa de chocolates. Una empresa de chocolates que tenga un tipo de chocolate distinto, un producto de chocolate que sea compatible con mi portafolio de chocolates, que tenga un nivel de clientela distinto al anterior. Entonces, en buena cuenta, y para sintetizar el punto, las compañías crecen de dos maneras, orgánicamente e inorgánicamente. El crecimiento inorgánico, el crecimiento, como digo, a partir de compra de otras empresas, siempre ha generado a los reguladores temor. ¿Y por qué ha generado temor? Porque hay la sensación de que una compañía, si va creciendo muy agresivamente mediante compra a otras empresas, puede llegar en algún momento a tener una posición monopólica. De hecho, el monopolio se puede producir de dos maneras. El monopolio se puede producir en un crecimiento orgánico. Creo que hay ejemplos muy importantes, sobre todo en el mundo tecnológico, que han sido empresas que han crecido de una forma muy agresiva y han obtenido una posición de dominio de mercado sin necesidad de comprar. Facebook ya era Facebook cuando compró Instagram. Amazon ya era Amazon cuando compró otras compañías de venta en Internet. Pero los momentos más, digamos, tensos en la regulación de mercado han sido cuando compañías compraban otras compañías y la posición de mercado se incrementaba de manera significativa. Y se ha considerado, y acá hay dos grandes escuelas de pensamiento, y acá con Magali siempre discutimos acerca de esta parte más teórica, en si lo mejor para un país es tener una economía de mercado totalmente libre y que las compañías libremente puedan comparar otras compañías sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de control, o si las compañías merecen, cuando tienen una potencialidad de crecimiento de mercado muy importante, requieren de controles para asegurarnos que esa eventual compra no ponga a esos empresarios en una posición de dominio tal que pueda perjudicar al mercado y pueda afectar a los consumidores. Quienes favorecen la posición de economía de mercado, entre ellos no voy a ocultar mi participación, mi presencia activa en esa posición. Creemos que la economía de mercado es más que suficiente para resolver los problemas que se pueden generar a partir de esas compras, si ustedes quieren, hasta indiscriminadas, ¿no? de compañías por parte de la compañía. Así que una compañía de chocolates compre 2, 3, 4, 8, 15 compañías de chocolates. Y para que los que creemos en la economía de mercado, eso no debería generar preocupación
porque el mercado se regula a sí mismo, en la medida, y eso es muy importante, en la medida que se trate de una economía abierta y que se trate de una economía que permite la llegada de nuevos inversionistas sin restricciones algunas. Porque esa llegada de inversionistas nuevos son la mejor vacuna contra el posible abuso de esa empresa que ha conseguido una posición preponderante por la compra de otras empresas. Entonces, los que consideran que no hay necesidad de ningún control y los que creen que la economía de mercado, como en mi caso, es suficiente para resolver estos asuntos, consideran que la libre competencia, la llegada de nuevos consumidores, la presencia de nuevos productos va a ser capaz de eh, evitar esos casos de abuso. El mejor ejemplo, y creo que el ejemplo histórico en el Perú sobre ese tema fue cuando Cervesur fue adquirida por Bacus, ¿no? La compañía cervecera hoy por hoy más importante del Perú. En ese momento Bacus ya tenía la marca Pilsen, Bacus tenía la marca Cristal, y cuando Bacus compra Cervesur, que era una compañía arequipeña, que tenía dos marcas muy importantes, arequipeña y sobre todo cusqueña. En ese momento, Bacus se hizo del 99% del mercado. Y si uno analiza el caso Bacus, desde el punto de vista de la regulación, sería un pecado mortal, ¿no? El haber permitido que un país tenga una empresa con el 99% del mercado cervecero. Pero sin embargo, el mercado resolvió el problema en su momento por diversas razones. Primero, por la apertura del mercado, llegaron otros competidores, llegó Brahma, llegó Ambev, llegaron las cervezas artesanales, también se incrementó el consumo en otras zonas, otras bebidas que no solamente eran de cerveza, sino de otros licores, comenzaron a competir contra la cerveza, y en fin, el mercado termina siendo mucho más complejo y mucho más dinámico de lo que resultaba inicialmente. Pero sea como sea, porque el punto de esta conversación no es tanto la parte teórica, sino cómo funciona hoy por hoy el control de funciones y adquisiciones, pero sea como sea, lo que quería yo dejar claro es que hay dos escuelas de pensamiento. Una, la economía de mercado, y la otra, que es la que finalmente, después de muchos años preponderó, que considera que cuando hay una imperfección en el mercado que puede generarse como consecuencia de la compra de una compañía de otras compañías alcanzando una posición de dominio en el mercado, una alta concentración de mercado, es mejor que haya una intervención del Estado en donde de manera preventiva evalúe la compra y evalúe si esa compra es favorable para el mercado o en todo caso no es perjudicial para el mercado. Y es ahí donde esa intervención se produce mediante la actuación, en el caso peruano, del Indecopi, en donde se hace una evaluación de las compras. Ahora vamos a discutir con Magali acerca de ese procedimiento para verificar que efectivamente eso es así. Como vamos a ver en esta posición, esta intervención no deja de tener, evidentemente, efectos colaterales no menores, no necesariamente positivos, como por ejemplo un largo proceso de negociación y también un largo proceso de transacciones o de costos de transacción vinculadas a la aprobación o la obtención de la aprobación por parte del Indecopi. Requiere también una serie de mecanismos a nivel contractual que impidan generar contingencias por el mismo proceso de intercambio de información que puede haber en una compra, en una negociación de una compra de una compañía. En fin, no es que la intervención del Estado sea una intervención sin costo alguno, a cero costo. No, no. La intervención del Estado también tiene efectos perjudiciales, pero quienes creen que la intervención del Estado es favorable consideran que los costos de esa intervención son menores a los beneficios que trae la intervención. Y esa intervención, en cuanto a beneficios, es proteger al mercado de posiciones de dominio que puedan, como digo, generar un perjuicio para los consumidores. Entonces, ese es el contexto en el cual se produce la promulgación de la ley, que fue un proceso no libre de discusiones académicas,
por muchos años, en donde yo tuve la oportunidad de participar en decenas de conferencias entre los que estábamos a favor o en contra, pero al final del día tampoco no se puede dejar de reconocer que es una tendencia mundial. Y no solamente es una tendencia mundial en donde Perú terminaba siendo uno de los muy pocos países en el mundo que no tenía control de fusiones, sino que además es un requerimiento hoy en día de organismos internacionales como la OECD y otras más. Entonces, claramente el Perú pasó por un periodo muy independiente y autárquico en cuanto a convicción sobre cómo se debía tratar esto, pero sucumbió ante el realismo de que un mercado internacional hoy sí lo exigía. Entonces, con ese largo preámbulo, le cedo la palabra a Magali para que nos haga una primera presentación general de lo que es el control de fusiones hoy por hoy en el Perú y a partir de ahí tener un intercambio de comentarios entre ella y yo. Gracias. Muchas gracias, Tito. Voy a presentar mi pantalla. Uy, dame un segundo, por favor. Sí, se salió. No, creo que no está proyectando. Ahora sí, sí la veo, Maga, ¿Sí? pero se acaba de salir otra vez. Uy, a ver, denme un segundo, por favor. Espera. Creo que cuando la quieres poner en modo de presentación es que Creo se que te ese es va. el problema, sí. Pero lo puedes dejar Ya, simplemente compartiéndola porque las imágenes son grandes y se ve igual. perfecto. Sí, ahí se ve igual. Perfecto. Voy a. No, creo que ahora sí. Ya está en presentación. Perfecto, se ve Listo, perfecto. gracias, Tito. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias a Bill Oyer por la invitación. Bueno, antes de entrar al detalle del régimen, creo que es importante que conozcan cuál es su origen. Bueno, Tito ya les ha adelantado más o menos cómo surgió, cómo vinieron estos debates, ¿no? Entre corrientes de pensamiento en libre competencia. Pero yo quería contextualizar un poquito cómo es que se crea este régimen en el marco digamos, de la libre competencia, ¿no? Para poder situar bien dónde está este régimen en la libre competencia. Bueno, la libre competencia tiene dos pilares importantes. Por un lado, es el control de conductas anticompetitivas, que es un control ex post, y que significa que es un régimen que sanciona conductas que ya afectan el mercado al día de hoy, ¿no? Son conductas que previamente se han identificado como perjudiciales a la competencia y son sancionables porque justamente ya han generado este efecto, ¿no? Se le dice que es un régimen ex post porque ya ocurrió la afectación. Y el segundo pilar es el régimen de control de concentraciones, ¿no? Que se le llama un control ex ante, porque como bien señalaba Tito, es un régimen donde se busca evitar que ocurra una afectación a la competencia, ¿no? ¿Y cómo es que se busca evitarlo? Revisando operaciones de concentración que pudieran ser riesgosas a la competencia, ¿no? En Perú, en verdad, el régimen de control de concentraciones es relativamente nuevo, fue implementado hace ya 3 años, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Pero considerando cómo se ha dado a nivel internacional, sigue siendo nuevo. Y, Van a es pasar 10 importante años, van a pasar 10 años y vamos a seguir diciendo que es seguir nuevo. diciendo que es nuevo. Sí. De todas maneras, creo que ya nos estamos acostumbrando a este régimen, pero, a ver, el régimen de libre competencia hasta hace 3 años solo tenía el régimen de control de conductas anticompetitivas, ¿no? Un solo pilar. Y por el lado de control de concentraciones, no había un régimen propiamente de todos los mercados, sino solamente estaba reservado al sector eléctrico. Y es importante ver cuál es el contexto de cómo es que se implementa este régimen. Y es que el régimen de libre competencia, como lo conocemos al día de hoy, en realidad surge a inicios de los 90, en el año 93, con la creación del Indecopi. Ahí se termina de delimitar bien la ley de competencia en el Perú, que bueno, fue mutando, pero al día de hoy es esta que tenemos, el tubo del decreto legislativo 1034. Y en su momento se determinó que no era necesario, a pesar de que en todo el mundo existía régimen de concentraciones, se determinó que no era necesario o no era conveniente implementar este régimen en el Perú. Y la razón era el contexto en el que nos encontrábamos, ¿no? El contexto político y económico en el que nos encontrábamos.
El Perú salía de una fuerte crisis económica, salía de una época de terrorismo, y el enfoque del gobierno estaba enfocado en fomentar la inversión, ¿no? Y se pensó que, por supuesto, un régimen de control de concentraciones desincentivaría esta inversión que era tan necesaria en el país, ¿no? Y solo se mantuvo el régimen de control de concentraciones, o bueno, no se mantuvo, se implementó en el sector eléctrico por considerarlo un sector estratégico, ¿no? Para el mercado. Pero bueno, esto era lo que teníamos hasta hace 3 años, pero el debate sobre si era necesario implementar un control de concentraciones viene de años. Ya Tito les ha adelantado, se dieron serios debates, o sea, y eran debates así acalorados, intensos, apasionados de cómo es que, si es que el Perú debía o no debía implementar este régimen, ¿no? De hecho, en el Congreso se presentaron más de 20 proyectos de ley, ha ido mutando qué es lo que debía ser el régimen de control de concentraciones. Y en verdad este debate como que tuvo su pico a partir del año 2012 con la concentración de medios del Grupo El Comercio cuando adquirió Grupo Epensa, y luego en el 2015 con la concentración de farmacias, ¿no? En ese entonces ya como que hubo una presión incluso más política, ¿no? Coyuntural, para que haya un régimen que revise estas transacciones. Esto sumado a, como ya les comentó Tito, de una presión de la OSD, digamos que para que Perú se incorpore a la organización debía implementar un régimen alineado a los estándares internacionales. Y es que finalmente, dado todo este contexto, en el año 2021 entra en vigencia la ley de control de concentraciones que tenemos al día de hoy, ¿no? Y para tranquilidad de todos quienes no creen en este régimen, es que lo positivo de haber sido uno de los últimos países en incorporarse, porque efectivamente hemos sido uno de los últimos, hasta antes que nos incorporáramos, 130 países en el mundo tenían este régimen, por supuesto las economías más desarrolladas lo tenían, pero lo positivo de haber sido los últimos es que hemos agarrado lo mejor de otros regímenes, hemos aprendido de los errores, y yo tuve la oportunidad de estar en Indecopi cuando se implementó este régimen, cuando se redactó el reglamento, y puedo dar fe pues que todas las agencias de competencia del mundo estaban, y todos los organismos internacionales, Banco Mundial, OECD, estaban muy interesados en cómo es que Perú iba a implementar el régimen, ¿no? Entonces, hubieron muchas lecciones aprendidas y creo que el régimen al día de hoy como lo tenemos es un buen régimen, es un régimen que, si bien es cierto, sí, como que complica un poco, ¿no? la negociación o la realización de transacciones, pero a nivel comparado, pues es un buen régimen que sigue además estándares internacionales, ¿no? Nuestra ley es muy similar a los lineamientos que se siguen en la Comisión Europea, que es más o menos la tendencia que se ha seguido a nivel internacional, ¿no? Por supuesto, la ley es perfectible, ya con 3 años de experiencia hemos visto una serie de deficiencias que tiene la ley y por supuesto también el mismo Indecopi al momento de implementarla, y creo que este es un buen espacio para conocer de qué trata esta ley. Seguramente ustedes van a tener la oportunidad pues de cuando tengan alguna transacción o cuando vean algún caso, van a encontrarse con digamos, con esta barrera o elemento, ¿no? Que va a ser evaluar si la operación debe ser notificada a Indecopi para su autorización previa. Entonces, y creo que esto también a ustedes les va a permitir identificar cómo funciona el régimen y cómo podría mejorar, ¿no? Bueno, dicho eso, el día de hoy vamos a tocar estos 5 puntos en concreto. En primer lugar, vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación de la ley. Vamos a ver en qué casos una operación debe ser notificada al Indecopi. En segundo lugar, vamos a conocer sobre el procedimiento, cuál es el procedimiento que deben seguir los agentes económicos para obtener una autorización del Indecopi. Luego pasaremos a cuál es el análisis que hace el Indecopi. Vamos a ver los efectos, eficiencias, los remedios que evalúa el Indecopi para tomar una decisión sobre si autoriza o no autoriza la operación para que se desarrolle en el mercado. Luego pasaremos a la facultad de oficio que tiene la autoridad para revisar operaciones, que es una facultad muy, muy polémica y vamos a entrar a conversar al respecto. Y finalmente vamos a ver qué pasa si es que las empresas no cumplen con hacer este análisis o con solicitar al Indecopi la autorización previa antes de ejecutar la transacción. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me interrumpen. Esto es una conversación, así que vamos avanzando y ustedes nos van preguntando si algo no les queda claro o si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno,
Empezamos con el ámbito de aplicación. Vamos a ver en qué casos una operación debe ser notificada al INDECOPI. Bueno, lo que dice la ley, es la ley para que la tengan en el radar, es la ley 3112, es la ley de control de concentraciones. Y lo que dice la ley es que deben concurrir 3 requisitos en una transacción para que ésta deba ser notificada al INDECOPI. El primer requisito es que la operación califique como una operación de concentración empresarial. No todas las transacciones en el mercado califican como una concentración empresarial, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles califican, cuáles no. El segundo requisito es que supere los umbrales legales, ¿no? Lo que ha establecido la ley es que, por supuesto, no toda transacción debe ser revisada por el INDECOPI. Transacciones muy pequeñas, por ejemplo, no sé, que una bodega compre a otra, por supuesto, no va a tener un impacto significativo en el mercado y, por supuesto, esta ley no busca impedir el crecimiento económico, no busca impedir transacciones. Lo que busca es revisar operaciones que tengan cierta magnitud y que tuvieran esa potencialidad de afectar a la competencia, ¿no? Entonces, la ley ha establecido ciertos umbrales para determinar cuáles son esas transacciones grandes que deberían ser revisadas. Ahora también vamos a ver el detalle de cuáles son esos umbrales. Y finalmente, que tenga efectos en el Perú, por supuesto, ¿no? INDECOPI solo es competente de conocer transacciones que pudieran tener efectos en el Perú y es bien importante tener en cuenta que no importa dónde se celebró el acuerdo. Mientras el acuerdo tenga efectos en el Perú, el INDECOPI lo puede revisar, ¿no? Y estos son los casos, por ejemplo, de transacciones internacionales, ¿no? Donde son transacciones de repente de empresas que tienen subsidiarias que operan en el Perú y esas subsidiarias se van a ver afectadas por una transacción que opera a nivel internacional, pero igual en la medida que tengan presencia en el Perú, va a ser necesario que INDECOPI las revise, ¿no? Ahora vamos a ver cada uno de estos requisitos a detalle. Empecemos con el primer requisito, la calificación de concentración empresarial, ¿no? Yo les decía que no todas las transacciones son revisables por el INDECOPI. Existen 2 criterios que establece el INDECOPI para ver cuándo una transacción califica como una concentración. Y la primera es que la transacción se dé entre 2 o más agentes económicos independientes. ¿Qué significa esto? Que los agentes que participan en la operación no deben ser parte de un mismo grupo económico, ¿de acuerdo? Deben ser 2 agentes independientes que no son controlados por una misma entidad, sino que operan de manera independiente en el mercado, ¿no? Todas las operaciones que se den dentro de un mismo grupo económico, la ley considera que esto es un crecimiento corporativo y no debe ser, y no califica como una concentración empresarial. ¿Por qué? Porque el término de concentración en sí mismo lo que busca es concentrar más el mercado, ¿no? Una parte mayor del mercado de la que un agente económico tenía antes de la operación. Entonces, si es que esta operación se da dentro del mismo grupo económico, no existe un crecimiento, no existe una concentración empresarial en el mercado, ¿no? Ese es lo primero. Y el segundo, una vez que ya pasamos el primer filtro y vemos que la operación se da entre 2 agentes económicos distintos, tenemos que confirmar que esta operación implique un cambio en el control, ¿ya? Y esto es bien importante que lo tengan claro, es que es el término control, porque eso es lo que va a definir todo el régimen. ¿Qué significa control y cuándo es que hay un control en una operación de concentración, ¿no? El control ha sido definido por la ley como la posibilidad de ejercer influencia decisiva y continua sobre otro agente económico, sobre su estrategia competitiva, ¿no? Y cómo una empresa ejerce influencia decisiva y continua sobre otra. Esto se puede dar de 2 formas. Una, cuando una empresa tiene un porcentaje de participaciones de la compañía mayoritario, ¿no? Por ejemplo, si tienes el 100% de acciones sobre una compañía, el 80%, o si vas a adquirir esos porcentajes, es claro que tú vas a adquirir un control de esa compañía porque con ese porcentaje mayoritario puedes tomar decisiones sobre qué va a hacer la empresa, cuál va a ser su business plan, puedes nombrar gerentes, puedes nombrar gerente general, ¿no? Y tienes una participación mayoritaria en el directorio, ¿no? Entonces, creo que es el ejemplo más claro de cuando una empresa controla a otra, cuando tiene un porcentaje mayoritario de participación. Pero el cambio de control también puede darse cuando adquieres un porcentaje minoritario, pero que ese porcentaje minoritario además viene acompañado de derechos de veto, ¿no? Derechos de veto o acuerdos entre accionistas que te permitan, por ejemplo,
vetar decisiones estratégicas sobre la empresa, por ejemplo, que digan, bueno, tienes, no sé, 10% de participación, pero en mi acuerdo de accionistas yo te voy a dar la posibilidad de que tú puedas vetar la aprobación del plan de negocios, por ejemplo. ¿No? Eso te da un derecho que, a pesar de tener un porcentaje minoritario, que es el solo porcentaje no te daría control, tienes un derecho que te permite tomar decisiones sobre la estrategia de la empresa, ¿no? Esas son las dos formas de adquirir control. Eso quiere decir, por ejemplo, que si adquieres un porcentaje minoritario de una empresa, ¿no? Un 2%, y no se te otorga, además de ese 2%, algún tipo de derecho, la operación no califica como una concentración empresarial, ¿ok? Tiene que haber un cambio en el control de la empresa. Y la ley se ha puesto en algunos supuestos en donde este control es evidente, ¿no? Como por ejemplo el caso de la fusión, ¿no? De la fusión de dos empresas. En ese caso hay un cambio en el control. Por ejemplo, en el ejemplo estamos poniendo la empresa A se fusiona con la empresa B, y bueno, en caso de una fusión por absorción estamos planteándola aquí, la empresa A finalmente termina controlando a la empresa B. La empresa B desaparece del mercado y la empresa A concentra la participación que tienen las dos empresas, ¿no? La segunda es una adquisición de derechos, que es una compra de empresa, no una compraventa de empresa, donde pues la empresa B era controlada por su accionista, ¿no? Y la empresa A le compra las acciones del accionista y toma control sobre esa empresa. La tercera es la adquisición de activos productivos operativos. Esto es bien importante. No solamente las concentraciones empresariales son compras de empresas, sino también pueden ser compras de activos que son calificados como activos productivos operativos y que son activos que tienen la potencialidad de generar ingresos, ¿no? Por ejemplo, plantas, fábricas, todas esas, digamos, esos activos que tienen un nivel de producción que puede incrementar la participación de mercado de una empresa, también son consideradas, como una concentración empresarial, ¿no? Y finalmente la constitución de una nueva empresa, ¿no? Empresa A y empresa B se juntan y crean un JV, un consorcio, una empresa nueva, para poder operar en el mercado de forma conjunta, ¿no? La ley se ha puesto en estos supuestos. Por supuesto, la ley también pone un cajón desastre diciendo que cualquier otra operación donde haya cambio en el control pudiera calificar, justamente porque, bueno, como ustedes saben, el mercado es dinámico, los expertos en M&A son creativos y siempre pueden encontrar pues formas alternativas o nuevas o más eficientes de realizar operaciones de concentración, y el Indecopi pues no ha querido dejar ningún cabo suelto, ¿no? Entonces, pero creo que es bien importante que lo tengan en cuenta, porque el cambio de control es clave para poder dar este primer paso y descartar si una operación califica o no como concentración empresarial, ¿no? Bueno, una vez que hemos determinado que una operación sí es una concentración empresarial, pasamos al siguiente requisito, que son los umbrales legales. Los umbrales legales, como les decía, digamos, es un umbral, es un monto que ha establecido la ley, que va a diferenciar cuando una operación debe ser es lo suficientemente grande como para que el Indecopi la pueda revisar, ¿no? Y hay distintos umbrales en el mundo, y hay principalmente dos tendencias. Una es tomando en consideración a los agentes que participan en la operación, es decir, voy a mirar las características por ejemplo, en una adquisición, las características del comprador y las características de la target, ¿no? Otra forma, por ejemplo, es ver la participación de mercado digamos, de cómo cómo va a concentrar el mercado la transacción. Otra es, por ejemplo, el monto de la transacción, ¿no? Por ejemplo, te dicen, si la transacción es por más de 10 millones, entonces la reviso, ¿no? Hay distintas formas, y el Indecopi, bueno, la ley lo que ha establecido es que vamos a tomar en cuenta el valor de ventas o ingresos brutos de las empresas involucradas en la transacción, y también el valor contable de los activos de las empresas que participan en la operación, ¿no? Son dos factores que el Indecopi incorpora y son dos factores vinculados a los agentes que participan en la operación, ¿ya? Y esto es bien importante porque esto a veces es un poquito complejo de entender, porque son varios factores y varios umbrales,
Así que si tienen cualquier duda, por favor, aquí me interrumpen, me preguntan. Entonces, yo les decía, hay dos factores y el cálculo se realiza de la siguiente manera, ¿no? Primero vamos a tomar el primer factor, el valor de ventas o ingresos brutos generados en Perú en el año anterior a la notificación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar los ingresos que generaron las partes que participan en la operación el año anterior, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy o este año estamos haciendo el análisis, tenemos que tomar en cuenta los ingresos que generaron las empresas en el 2023, ¿no? Para esto se revisan normalmente los estados financieros de las empresas donde registra pues cuál es el valor de ventas o ingresos que tuvieron, ¿no? Y una vez que ya tomamos este factor, tenemos que analizar si supera los umbrales, que son dos umbrales legales, ¿no? El umbral individual y el umbral conjunto. Y vamos a tomar como ejemplo una operación de adquisición de una empresa, ¿ok? Entonces, en una adquisición de una empresa, tú tienes al comprador y tienes a la target, ¿no? A la empresa que se va a adquirir. Para ver si superan el umbral individual, tenemos que calcular si las ventas o ingresos brutos del adquirente y las ventas e ingresos brutos de la target, cada una por separado, superaron las 18.000 UITs, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, la UIT se actualiza cada año. Este año el umbral individual es de 89 millones de soles y aproximadamente es 89 millones 100 mil soles. Entonces, lo que hay que ver es si las dos partes de la operación, la adquirente y la target, supera cada una ese umbral, ¿no? De 89 millones 100 mil soles. Si las dos lo superan, tienen que superarlo las dos, entonces se considera que se ha superado el umbral individual, que las dos han superado el umbral individual y pasamos al segundo umbral, ¿de acuerdo? Si es que una de ellas no supera el umbral, entonces la operación no se debe notificar al INDECOPI. Ahí queda el análisis, no se notifica. Solamente si las dos superan el umbral individual, pasamos al siguiente paso, ¿no? Que es el umbral conjunto. Y el umbral conjunto consiste en sumar los ingresos de las dos y si esa sumatoria da más de 118.000 UITs, que al día, que para este año son 584 millones 100 mil soles, si supera el umbral individual, entonces la operación debe ser notificada al INDECOPI, ¿de acuerdo? Pero solamente se va a notificar si es que supera tanto el umbral individual, o sea, si las dos superan el umbral individual y las dos en conjunto superan el umbral conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, primero se hace este análisis con el valor de ventas. Si no supera el umbral de ventas, o sea, si hicimos este cálculo y la operación no supera, entonces pasamos al segundo factor. Y se hace el mismo análisis, pero ya no tomando en cuenta el valor de ventas, sino el valor contable de los activos. Esa información también está en los estados financieros. Y si es que no supera los umbrales, entonces la operación no se notifica. Pero si superar el umbral, debe ser notificada. ¿De acuerdo? Tiene que superar al menos un cálculo con alguno de los factores. Los factores no se mezclan, el análisis es así, se hace primero un análisis con un factor y luego el análisis con otro factor, y si se superara los dos umbrales de alguno de los factores, entonces la operación se notifica. ¿De acuerdo? Esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque aquí es donde ocurren la mayoría de discusiones, de cálculos, así que creo que esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Bueno, estos son los dos requisitos. El tercero, ya lo habíamos mencionado, es que tenga efectos en el Perú. Y creo que eso lo tienen bastante claro. Y bueno, ahora vamos a pasar, ahora que ya tenemos claro cuándo es que una operación se notifica. Hay una pregunta. A ver, una pregunta en el chat. Dice, ¿es posible combinarlo, por ejemplo, si se considera el factor 1 individual y el factor 2 conjunto? No. Esto les comentaba que no se puede combinar los factores, se hace un análisis con un factor y con el otro, ¿de acuerdo? Si no supera con un factor, entonces no se considera que la operación deba ser notificada, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver, ya. Procedimiento. Vamos al procedimiento. Vamos a ver primero quiénes son las autoridades competentes, ¿ok? La autoridad competente es el INDECOPI, pero no siempre es el INDECOPI, ¿de acuerdo? La regla general es que el INDECOPI sea quien autorice la operación, pero hay ciertos casos en los cuales INDECOPI va a compartir esta facultad, ¿no?
Bueno, primero vemos que en los casos de sectores regulados, Indecopi tiene la competencia, pero le pide a los reguladores informes no vinculantes, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si hay una operación en el mercado de telecomunicaciones, Indecopi le va a pedir un informe a OCIPTEL para que OCIPTEL le dé su opinión sobre si es que esta operación podría generar efectos en el mercado. Este informe es no vinculante, Indecopi simplemente lo toma como referencia para su análisis, ¿no? Luego, eso es con sectores regulados. Ahora, con empresas que son supervisadas por la SBS, ¿no? Empresas de banca, seguros y administración de fondos de pensiones, ocurre un caso bien particular, ¿ya? Que la ley ha establecido dos tipos de procedimientos cuando se trata de empresas supervisadas por la SBS. El primero son los procedimientos regulares y el segundo son procedimientos con riesgos relevantes e inminentes. ¿Qué quiere decir? Que si no se da la transacción podría ocurrir un riesgo inminente al sistema financiero, ¿de acuerdo? Lo que dice la ley es, si es que la transacción implica pues que si no se da pudiera generar un riesgo al sistema financiero, solamente la SBS va a tener la decisión sobre si la operación se aprueba o no. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos cuando hay un riesgo relevante e inminente? Lo va a determinar la SBS, ¿no? Las empresas hacen una solicitud a la SBS y le dicen, mire SBS, mi transacción es relevante porque si no se da, se cae el sistema financiero. La SBS va a revisar esa solicitud, tiene 20 días para revisarla y le va a decir a las partes, o va a decidir, oye, sí, esta operación tiene riesgos, yo la veo, está en mi cancha, o si no va a decir, mira, no, este es un procedimiento regular, una operación normal en el régimen, no va a generar riesgos relevantes inminentes, entonces la SBS determina que tienen que verlo las dos, Indecopi y la SBS, ¿de acuerdo? Y las dos tienen que aprobar la operación para que la operación pueda ser ejecutada, ¿no? Ahí vas a necesitar la respuesta de tanto de Indecopi como del regulador. Y finalmente, en el caso de mercado de valores, siempre también necesitas la aprobación de los dos, de Indecopi y de la SMB. Ahí no hay ningún tipo de procedimiento especial, de frente vas y notificas a los dos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, hay un comentario. Una de las críticas a este proceso es la burocracia, demora en la revisión, ¿cómo se ve afectado? Es una muy buena pregunta. Ahora vamos a ver justo el procedimiento para ver si realmente es o no tan pesado, tan problemático, toma tanto tiempo este análisis, ¿de acuerdo? Bueno, ya que tenemos claras las autoridades competentes, vamos a ver los tipos de notificación. Hay dos tipos de notificación, una notificación ordinaria, donde se llena un formulario ordinario, Mindecopi ha emitido formularios de notificación, donde te dice toda la información que tienes que presentar para solicitar la autorización, y la notificación ordinaria se da en cualquier operación regular que cumpla estos requisitos que acabamos de revisar, ¿no? Pero Indecopi ha establecido que, bueno, no Indecopi, la ley, ¿ya? Ha establecido que hay una notificación simplificada donde te pide menos información al momento de hacer la solicitud, ¿de acuerdo? Y esto se da en dos casos. El primero, cuando las partes que forman parte de la transacción no realizan actividades en un mismo mercado, ni son parte de la misma cadena productiva, ¿no? Son dos empresas que no se dedican para nada, no hay ninguna relación entre ellas, ¿no? No son competidores y tampoco forman parte de una misma cadena. No sé, zapatillas y chocolates, ¿no? No tienen nada que ver una con la otra. Y normalmente estas operaciones se dan cuando, no sé, una empresa busca innovar o participar en un nuevo mercado. En esos casos, la solicitud es simplificada, presentas muchísima menos información, no es un procedimiento simplificado, o sea, no es que te va a demorar menos, pero claramente si presentas menos información, digamos, lo más probable es que sea una operación sencilla e Indecopi la apruebe sin mucho análisis, digamos, sin mucha burocracia, como lo acaban de mencionar en los comentarios. Y la segunda opción es que para poder presentar una solicitud simplificada es que un agente adquiera control exclusivo sobre otro sobre el cual ya tenía un control conjunto, ¿no? Estos son los casos, por ejemplo, cuando una empresa es controlada 50-50, ¿no? Por dos,
y una de ellas le compra el otro 50% a la empresa y se queda con el 100% de participaciones, ¿no? En ese caso, Indecopi dice, bueno, sí, hay un cambio en el control, ¿no? Acabamos de ver cuando hay un cambio en el control, porque la empresa dejó de ser controlada por dos para ser controlada por uno solo, pero ese uno solo que va a controlarla ya venía controlando la empresa. Entonces, no hay un cambio tan sustancial en el mercado, entonces yo en esos casos te voy a pedir menos información, va a ser algo más sencillo, ¿de acuerdo? Los plazos, las etapas y los plazos, es un procedimiento relativamente sencillo cuando se trata de una operación que no genera efectos en la competencia o que no pudiera generar efectos en la competencia. Eh, el procedimiento es así, uno tiene la posibilidad de hacer una consulta previa o una prenotificación a Indecopi. Indecopi siempre está muy abierto a tener estas comunicaciones con las empresas para poder orientarlas sobre cómo presentar la solicitud. Entonces, uno puede acceder al Indecopi, hacer consultas, presentarle la notificación previamente para que levante observaciones. Y luego, esto es totalmente voluntario, no es obligatorio por consulta previa, pero es recomendable. Y luego se hace la solicitud y inicia un periodo de 25 días hábiles de evaluación para ver si se admite o no la solicitud, que básicamente es un periodo donde Indecopi revisa si es que has cumplido con todos los requisitos, ¿no? Te observa, las partes subsanan y finalmente se admite a trámite la solicitud, ¿no? Una vez admitida a trámite la solicitud, inicia una fase 1 del procedimiento que dura 30 días hábiles, donde Indecopi evalúa si la operación genera riesgos o no. Si no genera preocupaciones, si Indecopi de verdad le parece que no hay riesgos, autoriza la operación sin más, simplemente la autoriza. Pero si ve que sí genera preocupaciones, emite una resolución justificando sus preocupaciones e inicia una fase 2 del procedimiento donde va a evaluar a más detalle, con más profundidad, esas preocupaciones. ¿De acuerdo? En ese momento la operación se hace pública, se hace público que Indecopi está revisando la transacción y esto permite que terceros, que son llamados snipers, puedan acercarse al procedimiento, presentar información, porque son terceros que tienen interés en esta transacción, ¿no? Bueno, en esta segunda fase, el Indecopi ya profundiza en el análisis. Es una fase un poco más larga, dura 90 días. 90 días hábiles. Y acá Indecopi puede tomar 3 decisiones, ¿no? Y ya es una decisión final en esta primera instancia administrativa, que es la Comisión de Libre Competencia. La comisión ahí puede decidir si autoriza la operación, la autoriza con condiciones o no la autoriza. Y esa decisión, por supuesto, es apelable, como toda decisión administrativa de este tipo. Y si se impugna, si se apela, pasa a la sala de competencia, donde se va a iniciar una etapa impugnatoria de 90 días hábiles. La decisión, por supuesto, de la sala pone fin al procedimiento administrativo y, por supuesto, siempre existe la posibilidad de presentar una acción contencioso administrativa a esa decisión, ¿no? Algo bien importante de tomar en cuenta que este proceso está sujeto a silencio administrativo positivo. Bueno, ustedes ya saben que, solo para estar todos alineados, es que si no se cumple con el plazo, la operación se entiende como aprobada. Así que el Indecopi, yo sé que son plazos que a veces en el marco de una transacción pueden ser preocupantes, pero que sepan que la ley ha previsto que si Indecopi se toma más del tiempo, porque todos sabemos que las entidades públicas a veces pueden tener algunas demoras por deficiencias en la estructura, ¿no? en la institución, pero acá la ley se lo ha puesto bien claro. Si es que hubiera algún tipo de esas demoras, la operación simplemente se entiende como aprobada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a cómo puede resolver el Indecopi una operación de concentración. Yo les decía que el Indecopi tiene 3 posibilidades, ¿no? La autoriza con condiciones o no la autoriza. Y en este flujograma vamos a ver más o menos cuál es el proceso que sigue el Indecopi para evaluar la operación, ¿no? La primera pregunta que se hace del Indecopi es: ¿la operación produce una restricción significativa a la competencia, sí o no? Si no produce una restricción, la autoriza, ¿no? Entonces, hace Indecopi, ¿cómo analiza Indecopi si existe una afectación? Va a depender, por supuesto, de qué tipo de operación estemos hablando, ¿ya? Y hay 3 tipos de operación. La primera es la operación horizontal. La operación horizontal se da entre empresas competidoras en el mismo mercado.
¿de acuerdo? Empresas que compiten en el mercado. Em, la vertical se da entre empresas que forman parte de una misma cadena del mercado, y la de conglomerado son las transacciones que se dan entre dos empresas que se dedican a cosas completamente distintas sin ninguna vinculación, ¿no? En el caso de las horizontales, donde estamos hablando entre competidores, vamos a ver que un tipo de efecto, que el efecto que puede generar una transacción horizontal se da, por ejemplo, en estos casos, donde dos empresas que, por ejemplo, tenían 40 y 30% del mercado, una compra a la otra y de pronto tenemos una empresa que tiene el 70% del mercado, o un grupo económico que concentra el 70% del mercado. Aquí pueden darse dos tipos de efectos, ¿no? Unos son efectos unilaterales, que son aumento de precio, menos innovación o degradación de la calidad de los bienes o servicios, porque una concentración de este tipo podría generar que una empresa que ahora tiene el 70% del mercado puede estar tendida a que se den estos efectos, ¿de acuerdo? Y los efectos coordinados son factores que facilitan la adopción de prácticas colusorias, es decir, y este es un principio de colusión, de cártel, que eso ya es una infracción, ¿no? Que la ve este régimen de ex post. Pero son, por ejemplo, mercados que son muy concentrados, donde hay muy pocos agentes, hay más incentivos de que los agentes puedan coludirse o concertar condiciones de mercado, precios, etcétera, ¿no? Entonces, un efecto coordinado que pudiera darse es que al haber menos agentes, pudiera darse pues este riesgo para tomar acuerdos, ¿no? O para tomar acuerdos anticompetitivos. O, por ejemplo, en los casos de creación de una empresa nueva, las dos partes que crean la empresa, como tienen a la empresa de por medio, podrían coordinar entre ellas pues condiciones comerciales, ya que son competidoras en el mercado, ¿no? Estos son los efectos. Ahora, no significa que, y eso bien, quiero que esté bien claro, que el aumento de precios es en sí mismo un efecto negativo, no lo es. Esto es simplemente un análisis prospectivo. Lo que hace aquí Indecopy es ver qué podría pasar y si es que digamos, esos posibles efectos van a ser perjudiciales o no a la competencia, ¿de acuerdo? Em, muchos críticos de este régimen siempre dicen pues que este régimen parece pues que como que le dan una bola de cristal al Indecopy, ¿no? Como que el Indecopy eh, se proyecta y dice qué cosas pudiera generar un riesgo, y de alguna forma es así, ¿ya? Pero no es tan místico, sino que el Indecopy utiliza, por supuesto, criterios económicos para hacer un análisis prospectivo del mercado, ¿no? Hace un contrafactual, que se le llama, que es ver cuáles son los efectos, o va a comparar cómo sería un mercado con concentración y un mercado al día de hoy sin concentración, ¿no? Bueno, eso con los efectos horizontales. Con los efectos verticales tenemos, por ejemplo, casos donde las empresas están integradas verticalmente. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, Toyota y Goodyear, que son empresas que están vinculadas, ¿no? Por supuesto, Toyota necesita de las llantas para poder elaborar sus vehículos. Y en estos casos, los riesgos son distintos, porque no estamos hablando de competidores. Los riesgos son principalmente un supuesto de cierre de clientes o un cierre de insumos, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, Goodyear es el único productor de llantas. Sabemos que no lo es, hay otros más, pero imaginémonos que Goodyear sea el único proveedor de llantas y que Toyota lo compre, ¿no? Eh, por supuesto, van a haber incentivos para que Toyota compre a un menor precio las llantas de Goodyear, pero podría ser que Toyota, al tener control de Goodyear, haga un cierre de insumos a sus competidores para evitar que, por ejemplo, no sé, General Motors, que tiene Chevrolet, adquiera las llantas Goodyear, ¿no? O las adquiere a un precio muy caro, ¿no? Un precio muy alto que pudiera afectar, pues, su operación en el mercado, ¿no? Estos son los tipos de efectos que podría darse en el mercado. Y también los efectos coordinados por la relación que tienen estas empresas, ¿no? O sea, podría ahí haber acceso a información confidencial que podría suponer el monitoreo de prácticas concertadas, ¿de acuerdo? Finalmente, los efectos de conglomerado sean entre empresas que pues no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, en este caso, Nike y Gatorade son dos empresas que se dedican a algo completamente distinto,
pero que hay algún tipo de relación, ¿no? O sea, no es una cadena vertical, por supuesto, porque una no necesita de la otra, digamos, no, claro, no están en la misma cadena productiva, pero son dos productos que pudieran ser complementarios de alguna forma en el mercado, ¿no? Por ejemplo, Nike y Gatorade podrían tranquilamente, no sé, desplegar una campaña dedicada o enfocada a deportistas y generar, por supuesto, algún tipo de beneficio en el mercado. Estos sí, por supuesto, son los casos menos perjudiciales o que menos le preocupa al Indecopi, pero se podría dar casos, por ejemplo, de ventas atadas, ¿no? Por ejemplo, yo te vendo mi zapatilla y cuando compras mi zapatilla yo te regalo un paquete de Gatorade, ¿no? De por sí no está mal, pero, por ejemplo, si Gatorade fuera la única bebida energética en el país, de repente podría generar una ventaja competitiva a Nike en comparación, por ejemplo, de Adidas o Reebok, otras empresas que no tienen ese plus, ¿no? Y por supuesto también efectos coordinados que pueda facilitar la comunicación, la coordinación de algún cártel, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que Nike compra Gatorade y Gatorade también es, no sé, pues cliente bueno, no cliente, pero de repente hace campañas publicitarias con Adidas, por ejemplo, y a través de Gatorade podría ser que Nike y Adidas coordinen precios, por ejemplo, ¿no? Y que Gatorade sea ahí el facilitador de la coordinación. Esas cosas son las que le preocupa a Indecopi, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Ok, bueno, seguimos avanzando. Igual cualquier duda me interrumpen, por favor. Bueno, la siguiente, una vez que Indecopi determina que no hay riesgos, autoriza la operación, se acabó el procedimiento. Pero sí, Indecopi identifica que sí produce una restricción significativa a la competencia, haciendo este análisis que acabamos de ver. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿existen eficiencias que vayan a compensar estos efectos? Si es que hubiera eficiencias, o sea, si la transacción fuera, si bien es cierto, pudiera generar riesgos, genera una eficiencia en el mercado que la justifique, o sea, que justifique y que sea más alta la eficiencia que los perjuicios, entonces Indecopi autoriza la transacción, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas eficiencias. Hay las eficiencias, para empezar, ¿cuáles son las características de las eficiencias? Es que deben ser demostradas por los agentes económicos solicitantes, es decir, los agentes que lo presentan tienen que demostrarle al Indecopi que eso son eficiencias. Tiene que ser una eficiencia inherente a la concentración, no puede ser una eficiencia que ya estuviera en el mercado, ¿no? Sino que la concentración misma tiene que generarte esa eficiencia. Esta tiene que estar dirigida a compensar los efectos restrictivos, ¿no? Digamos, tiene que estar directamente vinculada al efecto que está generando. Tiene que ser susceptible de ser transferidas al consumidor, es decir, el consumidor tendría que verse beneficiado por esta eficiencia. Tiene que ser verificable por el Indecopi. Indecopi tiene que hacer su propio análisis y ver que efectivamente es una eficiencia en el mercado. Y las eficiencias pueden ser de dos tipos, que son productivas o de asignación, o innovativas. Las productivas es que la operación genere pues una economía de escala importante que permita a las empresas pues producir más, generar beneficios a los consumidores a través pues de una producción a gran escala, ¿no? Te puede generar precios menores, por ejemplo, ¿no? Y innovativas son, por ejemplo, como su mismo nombre lo sugiere, innovaciones en el mercado, nuevos productos que pudieran mejorar las condiciones de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, en la época de pandemia hubieron muchas empresas, sobre todo laboratorios, que en la búsqueda de esta vacuna hicieron acuerdos o buscaron también concentrarse para poder llegar a una solución, a una vacuna que pudiera dar fin a la pandemia, ¿no? Entonces, un caso como esos, por ejemplo, en una operación, imaginémonos dos laboratorios grandes que se junten o hagan una empresa con este fin, quizás, no lo digo porque no ha pasado, pero estoy poniendo un ejemplo, pudiera ser que, digamos, la eficiencia que genere, a pesar de que es dos empresas concentradas que probablemente compitan en varios productos, puede ser que la eficiencia de generar una vacuna que ponga fin a una pandemia sea justificable para que la operación sea admitida, ¿no? A pesar de los efectos que pudiera generar, ¿no? Bueno, si hubieran esas eficiencias, Indecopi autoriza la operación. Pero si no lo hubieran, nos vamos a la última pregunta que se hace el Indecopi.
ok, no hay eficiencias. ¿Hay condiciones o hay remedios que yo puedo poner o que puedan hacer, pueden evitar o mitigar esos efectos? Y el Indecopi aquí se ve, hay una forma en la que yo pueda, digamos, aprobar esta operación, pero poniéndole algunos límites o algunas condiciones para que no se den los efectos que yo pienso que va a ocurrir en el mercado. Y aquí Indecopi evalúa si es que corresponde incorporar remedios a la operación, así se le llama, ¿no? Remedios que mitiguen o curen estos efectos perjudiciales que encontrará el Indecopi. Y los remedios son de dos tipos, son remedios estructurales y remedios conductuales. Estructurales son remedios vinculados principalmente a desinversión, ¿no? Por ejemplo, esta operación va a concentrar mucho mercado en no sé, por ejemplo, ¿no? Gloria y Live Gloria va a comprar Live, ¿no? Bueno, ahí pueden haber varios problemas de monopolio en unas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa seguramente ya concentraría ahí el 100% de mercado Gloria. Entonces, Indecopi podría decir, mira, en este mercado estás concentrando, te has vuelto un monopolio, yo no te puedo autorizar un monopolio porque ya podría generar muchos riesgos a la competencia. Entonces, pero en otras zonas del Perú no ocurre eso, entonces mira, yo te voy a autorizar la operación, pero en estas zonas donde eres monopolio, no sé, imaginemos Arequipa, ¿no? No puedes concentrar, tienes que desinvertir, se lo tienes que vender a un tercero, ¿no? Y un tercero con tales características para fomentar la competencia, ¿no? Entonces, en estos casos son remedios estructurales. Indecopi pide desinvertir un activo, una fábrica, una planta, desinvertir, no sé, o una empresa en particular de las que se está comprando, una línea de negocio, para que mitigue los riesgos que ha identificado. Por supuesto, esta medida estructural tiene que estar vinculada directamente a la preocupación que identificó Indecopi, justamente para remediarlo, ¿no? Para evitar que ocurran esos efectos. Y el segundo tipo de remedios son remedios conductuales, ¿no? Que son básicamente órdenes de conducta que debe tener las empresas que se van a concentrar. Estos principalmente son, por ejemplo, obligaciones de venta, obligaciones de suministro, para que no se genere pues estos cierre de clientes que hemos visto hace un momento. Y pues estos tipos de remedios son típicos, por ejemplo, los estructurales suelen ser aplicados en casos de concentraciones horizontales, no siempre, pero usualmente están más enfocados en ese tipo de operaciones, y los conductuales usualmente están más pensados en operaciones de concentración vertical. Ojo, solo les comento cuál es la tendencia, pero por supuesto Indecopi podría poner remedios estructurales o conductuales a cualquier tipo de operación, ¿de acuerdo? Bueno, si Indecopi ve que hay remedios, autoriza la operación con condiciones, o sea, autoriza la operación con alguno de estos remedios que hemos visto, pero si ve que no hay remedios, Indecopi no la autoriza, ¿ok? Ahora bien, creo que es bien importante tomar en cuenta qué tanto una operación, o sea, cuál es el riesgo de que una operación no sea aprobada por el Indecopi. El riesgo realmente es muy bajo. Este gráfico muestra es un gráfico que fue elaborado por la OECD y esto es elaborado con data del 2019. Esto lo publica en el 2021, es lo más reciente que ha hecho la OECD. Y se ve claramente pues que solamente del 100% de operaciones notificadas, solamente el 0.4% son denegadas su autorización, son prohibidas. El 1% son aprobadas con remedios y pues el resto de operaciones, el 95.7%, son aprobadas en fase 1, es decir, en esta primera fase corta, ¿no? Que digamos, todos los regímenes de control de concentraciones son similares, tienen una fase 1, una fase 2, son aprobadas en fase 1 sin remedios. El 95.7% de operaciones, es decir, en su mayoría pasan rapidito por la autoridad. Solo las operaciones donde sí hay un efecto muy perjudicial, pues terminan siendo condicionadas o prohibidas. Y aterrizando la data a qué es lo que ha ocurrido en Indecopi en estos últimos 3 años, aquí les presento qué es lo que ha pasado en Indecopi, ¿no? Se han presentado, de todas las operaciones que han sido presentadas en Indecopi, 44 han sido aprobadas en fase 1
es decir, han sido aprobadas bastante rápido, en 30 días hábiles desde que se admite la solicitud. De ese total, bueno, son 44 aprobadas en fase 1, 2 han sido aprobadas en fase 2, ¿no? Es decir, que se han tomado pues no solamente estos 30 días, sino los 90 días adicionales de fase 2 y han sido aprobadas con condiciones. Han habido 5 desistimientos que significan solicitudes que en el camino pues la operación se cayó o algún defecto de notificación y retiraron la notificación. Y solamente una ha sido denegada, ¿de acuerdo? La operación que ha sido denegada ha sido denegada recientemente, hace un mes, un poquito más, que es una operación en el mercado de caña de azúcar, que era la adquisición de unas plantas azucareras, unas empresas azucareras del Grupo Romero, que fueron adquiridas o bueno, pretendían ser adquiridas por Grupo Gloria, ¿no? Bueno, de las operaciones al día de hoy, actualmente hay 6 en trámite, Indecopi ahorita está revisando 6, 2 se encuentran en fase 1, 2 se encuentran en fase 2, y 2 todavía no han sido admitidas, ¿no? 2 se encuentran siendo evaluadas a ver si se admiten o no. Entonces, este es el balance de estos últimos 3 años de régimen. Como pueden ver, la mayoría de operaciones realmente son aprobadas bastante rápido y solamente operaciones pues, que generen una preocupación en la competencia han sido evaluadas en fase 2, solo una denegada. La posibilidad que tiene el Indecopi de revisar operaciones de concentración empresarial que no superaron umbrales, pero que pudieran ser perjudiciales para la competencia, ¿ok? En estos casos no hay una obligación de notificar, no, si es que la operación no se notifica, Indecopi no te sanciona para nada. Simplemente son casos en los cuales Indecopi dice, bueno, no superes umbrales, eras una operación pequeña, pero igual le quiero dar una mirada, ¿ok? Esta facultad ha sido muy controversial, la verdad. No estaba en las primeras versiones de la ley. Esta ha sido una importación que hizo nuestro Congreso a la ley chilena. La ley chilena implementó la facultad de oficio en su régimen y pues el Congreso quedó encantado con esta facultad. Por supuesto, para el Congreso, mientras más intervención haya, mejor. Y se incorporó. En mi opinión, yo creo que esta facultad no es que esté mala, no es que sea mala la facultad, solamente que creo que no debe ser implementada en un régimen nuevo, sino que debe ser implementada con un régimen un poco más maduro y si es que justifica una intervención, ¿no? Considerando cuáles son las características del mercado, ¿no? Si efectivamente se han dado operaciones pequeñas que pudieran afectar la competencia. Yo creo que no fue la mejor decisión incorporar esta figura, pero bueno, al día de hoy la tenemos, así que vamos a conocer de qué va, ¿ok? Ojo, al día de hoy Indecopi nunca ha usado esta facultad de oficio, hasta ahora no lo he usado, pero ahí tiene la vía legal para hacerlo, ¿no? La facultad de revisión de oficio es la posibilidad que tiene el Indecopi de revisar estas operaciones que no alcanzan umbrales hasta un año después de su cierre formal, ¿no? La operación cierra y durante el siguiente año Indecopi puede revisarla. Si pasa ese año, Indecopi ya no la puede revisar, ya está oleó y sacramentada la operación, ¿no? Y estas operaciones deben tener las siguientes características. La ley ha establecido que deben tener ciertas circunstancias especiales, que son estas: que la operación sea una operación horizontal en mercados concentrados, ¿no? De repente no superan umbrales, pero los mercados están súper concentrados, es decir, que hay pocos agentes que concentran gran parte del mercado. La otra opción es que hayan son operaciones horizontales que involucran la adquisición de un agente económico con una participación pequeña, pero con potencial de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando Facebook compra Instagram, ¿no? Facebook compra Instagram cuando Instagram era muy pequeña todavía no había despegado, ¿no? O se encontraba en el año de despegue, pero como se calculan los ingresos del año anterior, entonces Facebook compró Instagram. Y así como compró Instagram, compró un montón de otras empresas chicas que tenían alto potencial de crecimiento y que no superaban umbrales. Entonces, esta facultad de oficio lo que permite Indecopi decir, mira, yo sé que tu operación no superaba umbrales, pero
has comprado un agente que tiene alto potencial de crecimiento y yo quiero ver si es que eso puede generar efectos o no. La otra es operaciones de un agente que haya hecho varias compras en el mercado, ¿no? Por ejemplo, no sé, una empresa no sé, ¿de qué? De bebidas, de gaseosas. Empieza a comprar a varias empresas chiquitas, productores chiquitos que recién están empezando, recién están despegando, y empieza a comprar un montón de esos a distintos vendedores. Entonces, ahí Indecopi dice, oye, estás empezando a concentrar mercado de a poquitos, ¿no? Comprándole a uno, a otro, a otro. No supera umbrales, pero mira, yo quiero verla porque ya estás concentrando bastante mercado. Y una tercera, y una última, una cuarta, es que tenga la potencialidad, y este es el cajón desastre que siempre pone la ley, que tenga la potencialidad de generar posibles efectos restrictivos. Te abre el cajón desastre para que Indecopi interprete cuando quiera usar esta facultad, cuándo es que una operación puede generar efectos restrictivos, ¿no? Por supuesto, eso es algo que yo creo que es perfectible, yo creo que se debería revisar esta facultad si es que corresponde que se siga, pero bueno, al día de hoy lo cierto es que nunca Indecopi ha utilizado esta carta, ¿no? Bueno, finalmente, porque ya estamos con los últimos 10 minutos de clase, finalmente vamos a ver qué ocurre si no cumples con notificar la operación, ¿no? ¿Qué pasa si es que tu operación sí califica como una operación de concentración empresarial, sí superumbrales y tiene efectos en el Perú? ¿Qué pasa si es que tu transacción cumple con todo, pero no lo notificas, decides incumplir la ley? Bueno, primero es importante que sepan que no todos los regímenes de control de concentraciones tienen un régimen obligatorio. El Perú lo tiene. En el Perú, si tú cumples con esos requisitos, estás obligado a notificar. Si no, eres sancionado. Pero hay otros regímenes que tienen una notificación voluntaria, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, tienen notificaciones voluntarias y funciona bastante bien, la verdad, ¿no? Normalmente en los casos de notificaciones voluntarias hay esta facultad de oficio de la autoridad de competencia y muchas transacciones, pues, para evitarse riesgos o evitarse que la agencia de competencia las revise de oficio, hacen una notificación voluntaria porque con eso ya la autoridad les da luz verde y no les molesta más, ¿no? Entonces muchas empresas dicen, oye, creo que estoy como que más tranquilo con tener la autorización de la autoridad de competencia. A ver, hay una pregunta. Dice, si Indecopi tiene tantas facultades de control, ¿cómo es que se le pasó tanto tiempo lo de la concertación de precios de medicamentos para la venta al Estado? Es una muy buena pregunta. La voy a dejar al final porque tiene varios componentes ajenos al control de concentraciones. Esto tiene que ver con la otra parte de libre competencia. Ahorita lo tocamos, pero la voy a guardar al final, ¿ya? Pero no, la tengo ahí, no se preocupe. Bueno, la notificación obligatoria es el régimen donde está la mayoría de países. Ahí está Perú, necesitas notificar o si no, se sanciona. Bueno, entonces, estamos aquí en este régimen. Entonces vamos a ver cuándo es que se tiene que notificar. Cuando se está negociando una transacción, ustedes seguramente ya lo saben, han tenido experiencia en esto, se inicia las negociaciones, se hace un proceso de due diligence, se negocian todos los términos necesarios para que se dé la transacción, se firma el contrato y se firma un contrato con efectos suspensivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se incluye una cláusula que dice que la operación solo va a surtir efectos con previa autorización del Indecopi, y ya con este contrato firmado, o sin firmar, también puedes ir con un borrador, vas y notificas al Indecopi, ¿de acuerdo? Notificas al Indecopi, Indecopi te da la autorización y luego de la autorización puedes ejecutar la transacción. Es decir, puede darse el cambio de control. Pero hasta que Indecopi no te dé la autorización, tú no puedes ejecutar la transacción, ¿de acuerdo? Necesitas la autorización del Indecopi. Y durante todo este tiempo, pues, hay que ser muy cuidadoso de que no haya esa ejecución, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de gun jumping. La infracción de no notificar a la autoridad o de ejecutar la transacción sin tener la autorización, a pesar de que debías pedirla, se conoce como gun jumping, ¿ok? Y hay dos tipos de gun jumping. Uno es el gun jumping procedimental, que es un caso en el cual tenías que notificar,
y no notificaste. Simplemente decidiste no hacerle caso a la ley y no notificar, ¿de acuerdo? Y el caso sustantivo, el caso de gun jumping sustantivo, es que tú notificas la autorización Indecopi, digamos, no es que incumples la ley en ese aspecto, la notificas, pero ejecutas la transacción antes de tener la autorización, ¿de acuerdo? Es decir, empiezas a tomar control, por ejemplo, si eres el comprador, empiezas a tomar control de la compañía a pesar de que no tienes la autorización de Indecopi. Estos dos son los tipos de gun jumping, los dos son infracciones, los dos suponen una sanción. Esa es una definición más que nada teórica, pero si incurres en cualquiera de los dos, estás en un supuesto de infracción, ¿no? ¿Y cuándo es que, y vamos a centrarnos en el segundo, ya en el sustantivo, porque el procedimental creo que es bien obvio, simplemente no notificas, no te importó, pero vamos a ver el segundo, el sustantivo, porque es probablemente en el que más empresas han caído y sin intención muchas veces, ¿no? Sino que de repente en el transcurso de las negociaciones o de la forma en la cual se llevan a cabo las transacciones antes de esta ley, incurren en actuaciones que pueden ser entendidas como gun jumping. El gun jumping sustantivo implica un cambio en la estructura de control, es decir, que ya empiezas a tomar control de la compañía a pesar de que no te lo han aprobado, es decir, empiezas a ejecutar el contrato. Y eso se puede dar cuando tú empiezas a tener impacto en la estrategia competitiva de la empresa, ¿no? Yo les dije que el término control era clave. Aquí, nuevamente, es clave para poder entender cuándo hay gun jumping. ¿Y cuándo es esto? Cuando tú empiezas a tomar decisiones como, por ejemplo, aprobar el presupuesto, establecer el plan estratégico, tener intervención en los planes de inversión, empezar a nombrar el personal administrativo, ¿no? Entonces, ya empiezas pues a empezar a controlar y a tomar decisiones sobre la empresa a pesar de que Indecopi no te ha autorizado. ¿Y qué significa eso? Que dos empresas independientes, muchas veces competidoras, empiezan pues a tener un acercamiento, ¿no? O sea, empieza una a intervenir en la otra. Y el día de hoy, antes de que Indecopi te autorice, son dos empresas completamente independientes, ¿de acuerdo? Esta cercanía te puede generar un caso de gun jumping y también te puede generar un caso de conductas anticompetitivas, porque estamos hablando de dos competidores que empiezan pues a tener intercambios, que empiezan a tener injerencia uno sobre el otro, y podría darse, por ejemplo, que una empresa pues ya sabe que va a comprar a la otra y empieza a tener pues de repente injerencia en cómo establecen precios, ¿no? Y eso podría generarte un cártel en la medida que dos empresas competidoras están estableciendo precios, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que este tipo de gun jumping te puede abrir dos flancos, ¿no? Uno, una infracción de gun jumping y otro, una infracción de conductas anticompetitivas. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué situaciones pueden ser gun jumping? Por ejemplo, establecer algunas cláusulas preoperacionales donde se acuerde, por ejemplo, no competir, ¿no? O sea, no puedes establecer un acuerdo de no competir cuando todavía son competidores, ¿no? Cuando todavía no se ha ejecutado la transacción. Hay varios ejemplos de cláusulas preoperacionales, pero son cláusulas donde ya se está dando algún tipo de control o se están estableciendo condiciones de mercado. Un segundo tipo de gun jumping es el intercambio de información que pudiera implicar una ejecución anticipada de la transacción, ¿no? En estos casos no basta, o sea, solo el intercambio de información no es gun jumping, sino que el intercambio tiene que, digamos, tener un efecto en el mercado, en una decisión comercial, etcétera, ¿no? Y el desarrollo de actividades conjuntas, ¿no? Por ejemplo, hacer ventas conjuntas, repartirse el mercado, como que ya empieces pues a participar en el mercado de manera coordinada. Que por supuesto eso no está mal una vez que la operación se ejecute, porque justamente para eso estás realizando la transacción, pero no puedes hacerlo hasta que Indecopi te dé luz verde, ¿ok? Y ¿quién te sanciona? Por supuesto, Indecopi es el que te sanciona. Las multas pueden ser de hasta 1000 UITs, ¿no? Siempre que no supere el 10% de los ingresos del infractor o de su grupo económico. Pero en verdad, más allá de la multa, lo más preocupante en un caso de gun jumping es que Indecopi puede ordenar que se disuelva la operación, ¿no? Entonces, es súper contraproducente porque te encuentras en una situación en la cual Indecopi no solamente te van a poner una multaza, sino además te va a deshacer la operación, que creo que es lo más perjudicial. ¿Cómo se evita el gun jumping? Se evita al momento de iniciar las negociaciones,
por ejemplo, establecer protocolos para el manejo de información, para que no haya intercambio de información sensible, establecer mecanismos de protección de la información, sobre todo cuando se hace el due diligence, ¿no? Que, por ejemplo, el due diligence lo haga un tercero, normalmente lo hacen estudios de abogados, o estudios o consultoras financieras, justamente para que las empresas no tengan acceso a esa información sensible que pudiera dar lugar a una ejecución anticipada. No realizar, por supuesto, actividades conjuntas, ¿no? Hay distintas medidas que permiten, pues, garantizar o asegurar o mitigar los riesgos de que se dé esta infracción, ¿no? Y de repente, para ponerlo en simple, más allá de que existan, pues, varios supuestos, yo creo que esto se puede simplificar en una sola regla que va a regir todos los casos de Ganjam. Es que tú te tienes que comportar con tu competidor o con la empresa que estás con la que estás transando, con la que estás negociando, como si fueran competidores en el mercado, como si fueran agentes independientes, ¿no? No puedes actuar ni hacer nada que no harías en una situación donde no haya negociación, ¿de acuerdo? Y aquí, este es es una historieta que me gusta mucho, por favor no lo hagan, pero lo que dice esta historieta es que una persona le dice a la otra como que escupí en tu café, y le dice, es importante que te trate como un competidor mientras la autoridad de competencia no apruebe nuestra adquisición, ¿no? Y de nuevo, no lo hagan, por favor. Este es solamente es un gráfico que a mí me gusta mucho porque creo que concentra un poco todo lo que es el gun-jumping, ¿no? No te comportes de manera concentrada cuando todavía no tienes la autorización. Compórtate como siempre te has comportado con tu competidor, como siempre te has comportado con empresas que no son parte de tu grupo económico. Creo que eso es lo más importante y lo que siempre se tiene que tener en cuenta al momento de hacer una transacción, pues para evitar que hayan sanciones de la agencia de competencia. Bueno, y eso es, creo que hemos cubierto todos los temas más relevantes del régimen. Por supuesto, nos podríamos quedar aquí horas y podríamos hacer una clase de cada tema, pero nada, ahora encantada de responder las preguntas que tengan. A ver, creo que había una pregunta que estaba pendiente. A ver, me habían preguntado si el Indecopi tiene, ya, tantas facultades de control, ¿cómo es que se le pasó tanto tiempo lo de la concentración de precios? Ya. Primero, solo para volver al inicio, les decía, Indecopi, la libre competencia tiene dos pilares, control de concentraciones y control de conductas anticompetitivas. Los cárteles, como la concertación de precios, que no es lo mismo que concentración, ¿no? Conductas anticompetitivas ve concertación y régimen de control de concentraciones ve concentración, ¿ok? La concertación, que son los cárteles, ¿no? de precios o repartición de licitaciones en el mercado, como es este último caso de medicamentos, es un caso que lo ve el área de conductas anticompetitivas. Y no es que estos casos se le pasen al Indecopi, ¿de acuerdo? Para que lo tengan como referencia, de 100 cárteles, ya este es el ratio, de 100 cárteles, las agencias de competencia identifican 2, ¿ya? ¿Por qué tan poquito? ¿Y por qué tanto cártel y Indecopi o las agencias de competencia en todo el mundo tienen ese problema? Porque los cárteles se dan de manera clandestina, porque las partes que concertan precios lo hacen sabiendo que es una conducta infractora y por supuesto lo hacen a escondidas. Lo hacen y ya no lo hacen, se han sofisticado las personas que concertan precios o que concertan condiciones de mercado, etcétera, y se comunican a través de WhatsApp, se comunican en claves, muchas veces se ponen así sobrenombres, seudónimos para que no los identifiquen, o se juntan para que no haya registro de que se están viendo, y es muy difícil para la agencia de competencia identificar todos los cárteles que hay, ¿no? Muchas veces sí, el Indecopi hace visitas inspectivas en mercados sensibles, como por ejemplo el mercado de medicamentos, como mercados de la canasta básica, y es ahí donde Indecopi identifica pues que hay una concertación. De hecho, el mercado de medicamentos ha sido un mercado investigado por el Indecopi muchos años hasta que encontró la evidencia que le demostró que correspondía iniciar un procedimiento. Ahora, si ese procedimiento efectivamente era un cártel o no, eso ahorita se está evaluando. Indecopi tiene un área que es la Dirección de Libre Competencia, que son una suerte de fiscales que hacen la investigación, y luego la comisión decide si hay un cártel o no, ¿ya? Y ojo que este caso de medicamentos al día de hoy
no es un cártel, no se ha definido que es un cártel, simplemente se ha hecho Indecopi ha hecho una investigación y le ha dicho, bueno, comisión, aquí está mi investigación, tú revisas si efectivamente hubo un cártel o no, ¿de acuerdo? Eso para tenerlo claro y poder identificar cuáles son las esferas de la libre competencia en el Perú. Una siguiente pregunta de Carlos Gustavo es, ¿puede el Indecopi, en el marco de una notificación, apreciar que existen indicios de comisión de otras conductas anticompetitivas? Por ejemplo, la materialización de prácticas en la concertación. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí puede, sin duda puede. El Indecopi, claro, cuando recibe la información de las empresas, a ver, primero, toda la información que las empresas presentan al Indecopi es información que, digamos, Indecopi, que las presentan voluntariamente para que Indecopi autorice la operación, ¿ya? Indecopi no hace visitas inspectivas en casos de control de concentraciones, pero sí hace requerimientos de información, ¿de acuerdo? Y hace requerimientos de información no para ver si hay conductas anticompetitivas, sino hace requerimientos de información y solo pide la información que necesita para hacer su análisis del mercado y de la transacción, ¿de acuerdo? Indecopi no es que en el marco de una solicitud de autorización está buscando infracciones, no. Pero puede ocurrir que al momento de requerir información, la empresa presente, probablemente no de manera voluntaria, o de repente no sin haberse dado cuenta, presente algún documento que pues muestre que hay una conducta anticompetitiva, ¿no? Imaginemos que el Indecopi le pide información a una empresa sobre los gremios en los que participa, ¿no? Y le dice, oye, quiero saber en qué gremios participas, que es una pregunta del formulario, simplemente para ver, ¿no? cuál es la situación del mercado, y de repente entre la información que presenta el solicitante hay un acta de gremios donde se establecieron precios, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, el Indecopi, si tiene esta información, traslada, o bueno, no, el expediente es confidencial, así que no puede trasladar la información, pero sí, pues es un indicio para que el otro lado de libre competencia, que es conductas anticompetitivas, le dé una mirada a ese mercado para ver si efectivamente hay o no una infracción, ¿no? Pero en el marco del procedimiento de control de concentraciones no se sancionan conductas anticompetitivas. Otra pregunta de Ruber Otero dice, quisiera saber si en su experiencia en algún procedimiento concursal de reestructuración ha visto una empresa que se ha querido fusionar y ha tenido que pasar por control previo. Muy buena pregunta, no la he visto, sinceramente en Perú no ha pasado, pero, y esto ya es un poquito más, más de profundización en el tema, hay una figura que se llama la figura de la adquisición de empresa en crisis, ¿ya? Que se llama la excepción de empresa en crisis, en verdad. Y lo que ocurre es, esto se da en casos muy específicos, en los cuales la transacción pues implica la adquisición de una empresa que de no ser por la adquisición, digamos, no ser por la adquisición, la empresa pudiera quebrar o pudiera salir del mercado, ¿no? Ahora, para que se dé esta excepción, no basta con que la empresa esté en un proceso de liquidación, bueno, ya ahí estaría yéndose, ¿no? Pero no basta con que la empresa esté en una situación financiera deficiente, sino que tienen que concurrir elementos, hay un estándar bien alto donde se tiene que ver, por ejemplo, si es que esa operación, digamos, no hay otra alternativa en esa operación, si es que la empresa que está vendiendo no tiene de repente otras inversiones en ese mercado, ¿no? Lo que se busca realmente es que con esta adquisición, a pesar de que pudiera generar efectos negativos, pues no se genere un efecto peor aún, que sea una afectación en el mercado por la desaparición de una empresa en el mercado, ¿no? No ha ocurrido en el Perú, la verdad es que esta es una figura que no ha aterrizado en el Perú porque no ha ocurrido, no hay antecedentes, pero pues sí, los lineamientos del Indecopi, el Indecopi ha sacado lineamientos para poder analizar las operaciones, se ha previsto el caso de empresas, de excepción de empresa en crisis. Y ahí hay estándares bien altos pues para esos casos. Pero en general no es que significa que si una empresa está en crisis y la compran, no pasa nada, no, esto no es el caso. Tienen que ser casos muy específicos con estándares muy altos que ya también lo ha definido el Indecopi, basándose en casos internacionales. ¿De acuerdo? No, de nada, Ruber. Bueno, yo creo que esto hemos
llegado justo con el tiempo. No sé si hay alguna duda adicional, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran saber del régimen. ¿Todo claro? Gracias, Entonces, Diego. no queda sino despedirnos. Magali, muchísimas gracias a Bill Sí, Lawyer por la invitación. Muchas gracias, Magali, por tu exposición. muchas gracias, Tito, y gracias a todos. Nos vemos. Sí, estimado doctor Rabasa, estimada doctora Magali, muchas gracias por la excelente disertación, gracias por acompañarnos, nos hemos sentido muy honrados por ello. Esperamos que en otra oportunidad vuelvan a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un honor contar con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.